saludo cordial, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional. Saludos también a todas las cusqueñas y cusqueños que sintonizan este programa de análisis económicos y políticos para nuestra región. Somos un programa que prácticamente sale a todas las provincias de nuestra región Cusco a través de estaciones televisivas locales y radiales en provincias. Nuestra inmensa gratitud por ello, toda vez de que son la valoración de nuestras opiniones, la calidad de nuestro programa, de nuestras entrevistas, las que han generado un gran atractivo en empresas locales, televisoras y estaciones radiales en provincias, para poder repetir este programa en sus respectivas jurisdicciones. Sin duda, este es un programa que sale en directo de 7 a 8 de la noche en Radio Televisión El Diario y se repite los días domingos de 2 a 3 de la tarde. Quiero el día de hoy empezar mi comentario sobre el tema que justamente está moviendo nuestra política y es la movilización de jóvenes motivado por algunos grupos políticos que vamos a analizar respecto a una ley de promoción del empleo juvenil que ha aprobado el Congreso y que está generando las controversias que conocemos. Primero, es necesario entender que estamos en una etapa de desaceleración del crecimiento de nuestra economía, lo que de manera normal significa que estamos cada vez produciendo menos. Y si estamos produciendo menos, se está generando desempleo o al menos no va a crecer, no estaría creciendo el empleo. Y es muy correcto que desde el Congreso y desde el Ejecutivo se pueda, entre otras medidas, en el contexto de la crisis, tomar iniciativas para ver de qué manera se puede alentar el empleo, de qué manera se puede incentivar a que haya empleo. Ese es un primer punto que es bueno saber. Estamos en un contexto especial. No es que aquí hay pleno empleo, todo está bien y hay una ley que quiere malograr las cosas perjudicando a un sector de jóvenes. No es así, tenemos que ser sinceros. Segundo, el problema laboral en nuestro país, como en cualquier otro, es bastante complejo, porque dependiendo de las profesiones, dependiendo de las calificaciones de las personas que desean trabajar, vamos a tener una determinada oferta y demanda de trabajo, asociado al cual también vamos a ver los niveles salariales. En nuestro país el tema del desempleo es bastante grave en el sector de los jóvenes. Hay ciertas estadísticas con las que ha trabajado el Congreso, en la que de cada 10 jóvenes, en este tramo de 18 a 24 años, de cada 10 jóvenes, solo uno tiene un empleo adecuado. Le vamos a llamar empleo adecuado a aquel empleo donde hay un contrato, donde hay 11 meses de trabajo y un mes de vacaciones, donde hay niveles salariales que deben estar respondiendo a los niveles de productividad y calificación de los jóvenes, donde hay descuento para el seguro de salud, donde hay descuento para la jubilación, con el respectivo aporte del Estado donde corresponda, entre otros. Solo uno de cada 10. ¿Y qué pasa con los 9 restantes? Simplemente o están desempleados o simplemente subempleados. Los primeros quiere decir que están buscando empleo y posiblemente no lo encuentran. Y los segundos, los subempleados, son sectores que pueden trabajar determinados periodos en condiciones bastante informales, bastante, si se puede decir, desordenada, dada la estructura de la demanda de empleo. O sea, en nuestro país el 98% de empresas son pequeñas y medianas empresas que trabajan en un sistema flexible donde el tema del horario y los días de trabajo va a estar en función de atender contratos. Es en ese contexto donde
Sin duda, hay jóvenes que seguramente trabajan 3 meses, 4 meses, algunas veces 5 horas, algunas veces 15 horas, pero donde no hay planilla, donde no hay CTS, donde no hay aportaciones para la salud, para la jubilación, en ese sentido, algunos componentes de lo que vamos a denominar la informalidad en el trabajo. ¿Qué pasa con este sector? ¿Por qué es informal y por qué? ¿Por qué es bueno entender su problemática para luego analizar un poco la iniciativa legal? Muchos de estos jóvenes no saben hacer nada, por lo tanto su nivel de productividad es bien bajo. Y no saben hacer nada porque después de 11 años de estudios entre primaria y secundaria, en nuestro país, nuestros jóvenes no aprenden nada para el trabajo. Y a veces también no aprenden nada para lo que significa mejorar la convivencia social. Qué distinto la educación en otros países donde los jovencitos que terminan la secundaria son altamente productivos, saben hacer muchas cosas y se reinsertan rápidamente a los mercados laborales, además de modificar su conducta de tal suerte que funciona la convivencia, funciona la confianza, funciona la democracia. ¿Qué empresario, usted amigo que escuche el programa, si usted tuviese una empresa y necesita trabajadores y ve que hay jovencitos que no saben hacer nada, ¿usted les da empleo? Obviamente que no. Entonces, esa es una gran limitación que hay en nuestros jovencitos desempleados. Y tienen que ser jovencitos con calificaciones, con ciertas aptitudes, ¿no?, las que contratan las empresas. Entonces, ¿qué hacemos con esos jovencitos que no tienen la culpa de no saber hacer nada? Muchos de ellos no han terminado el colegio. Muchos de ellos no han podido ingresar a la universidad o no quieren estudiar en los institutos. Entonces, para ese segmento de jovencitos, que según algunos cálculos pueden ser 150.000 o 200.000 jóvenes, se habría dado esta ley para alentar a los empresarios a que los contraten, a que les den empleo. Pero si no saben hacer nada, muy bien, la ley justamente dice que los capaciten con cargo a los impuestos del Estado. O sea, una alianza del Estado con los empresarios para capacitar a esos jovencitos y que puedan desenvolverse bien en las empresas y que puedan cumplir adecuadamente sus contratos laborales. Y se les señala además que estén en planilla, ¿no?, y por 3 años, ir gradualmente reconociendo algunos derechos. El caso, por ejemplo, de vacaciones por 15 días, entre otros. Visto desde este ángulo, sin duda, la norma parece correcta y solo así se entiende de que haya sido aprobado casi por todos los partidos. Sin embargo, en cuanto se da la norma, salió, liderado por políticos muy astutos, muy expertos en lo que significa confundir, en lo que significa inquietar a la gente, como Alan García, a decir que se trata de una ley de esclavismo, de explotación, entre otros. Primero, esta ley es para quienes he dicho, jovencitos improductivos, casi sin secundaria, que no saben hacer nada y como tal enfrentan mucho tiempo desempleo o simplemente tienen empleo algunas horas y algunos meses del año. ¿Quiénes han salido a protestar? Estudiantes universitarios, para quienes no es la ley. Para quienes no es la ley. Y espero que esta movilización de los jóvenes no sea porque están confundidos, porque le han dicho que es una ley para ellos, para que los traten mal, supuestamente, en sus contratos laborales. Porque si es así, están engañados. Y tenemos políticos que saben engañar muy bien. Pero si están saliendo como ciudadanos a estimar que esa no es una forma de atender a un sector especial de desempleados, es otro tema. La libertad ciudadana de todos tienen derecho a protestar, a dar su opinión sobre ciertas políticas que pueden darse desde el Congreso y desde el Poder Ejecutivo. Muy bien, están inquietados los jovencitos, están muy ruidosas esas movilizaciones y lo que preocupa es de que el astuto de Alan García prácticamente ha alineado detrás de esa su estrategia
a los candidatos modernos como PPK o Keiko Fujimori, cuyos partidarios han participado de la adaptación de la ley y luego simplemente, ¿no?, han sido arrinconados y están cambiando de posición. Aquí lo que se nota es, primero, así es nuestra política, así es, correcto. Pero ¿cómo podemos evaluar nosotros la seriedad de nuestros líderes en temas tan delicados como el que estoy comentando? Por ejemplo, mentir, utilizar argumentos falsos, que la propia ley, si le dan una lectura, desmiente. Eso de que va a ser para todos, falso, la ley señala que va a ser máximo para un 15 o 20% de planilla. Eso que van a sustituir a los que están trabajando bien por la precariedad, falso, la ley dice que no. Esto que va a ser eterno, bueno, la ley señala que por 3 años, entre otros. ¿Cómo entender la forma como se miente? Y segundo, ¿cómo entender que políticos especialmente como PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y luego Keiko Fujimori, también inmediatamente han cambiado de posición señalando que están en contra y dando la orden a su bancada para derogarla? Sin duda, en política nadie quiere ser impopular, pero ¿qué es ser popular? No entiendo qué es ser popular. Lo cierto es de que se ha generado esta controversia. Irónicamente, el gobierno, la pareja presidencial, es la que ha salido a defender la norma y a darle el debate a estos líderes. Y se están organizando esos jovencitos desempleados que no tienen la culpa de ser improductivos para valorar la norma y ver cómo la defienden como un instrumento que pueda abrirles un empleo más formal y que de manera gradual puede ir reconociendo y avanzándose en términos de algunos temas que son correctos, como ciertos derechos asociados al trabajo. A Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori ya se les ha llamado los líderes pulpín. Basta asustarlos y cambian de opinión. ¿Qué tipo de líderes? ¿Dónde está el aplomo? ¿Quién ha dicho que los líderes necesariamente tienen que hacer lo que dice el pueblo? Primero, el pueblo por sí mismo no es cierto que se moviliza. Hay dirigentes, hay una clase política, hay gente interesada en movilizarlos. Pero en este caso ha sido increíble cómo la movilización de algunos cientos de estudiantes universitarios, si se quiere miles, algunos miles, ¿no?, prácticamente ha arrinconado a los líderes que han cambiado de opinión, y entonces aquí hemos observado tal precariedad en lo que es, primero, ¿cuál es el grado de responsabilidad y seriedad con que trabajan las normas? He tenido ocasión de trabajar en el Congreso como asesor. Las normas pasan por un conjunto de opiniones, de dictámenes de los sectores que correspondan, asociado a la calidad o la naturaleza de las normas legales que se procesan en el Congreso. Estoy hablando, han pasado muchos meses en las comisiones, en los debates, en las reuniones interpartidarias, posiblemente también algún debate en la mesa directiva. Y luego de su promulgación se dan cuenta que no, que está mal, que cambiaron de opinión. Francamente, es increíble haber mostrado esto. El astuto fundamental, Alan García. Obviamente, aquí también una breve reflexión. ¿Será cierto que estos jovencitos inquietados y movilizados, básicamente por Alan García y el APRA, ahora van a pedir tercer mandato para Alan García? ¿Es vinculante esta inquietud con la que han sido movilizados hacia lo que quiere el APRA, promover la candidatura de Alan García? ¿Será que para los jóvenes ahora Alan García es el mejor líder y que debemos tenerlo una vez más en un tercer gobierno? Yo creo que no. Este es un tema de coyuntura. Posiblemente el Congreso derogue la norma o se abra un debate de perfeccionamiento. Lo que es cierto es de que esta norma merecería un tiempo, unos 6 meses por lo menos, de vigencia para ver su eficacia. Si asociado al mismo es visible, registrado en estadísticas oficiales, en investigaciones independientes, que está dando empleo,
entonces quiere decir de que sí es un instrumento que estaría promoviendo el empleo juvenil de sectores francamente desfavorecidos en términos de una adecuada educación para insertarse y capacitarse y luego mejorar sus condiciones de desempeño en sus contratos laborales. Vamos a ver qué escenarios se presentan. Lo cierto es que se ha planteado el debate. Los jovencitos desempleados, para quienes se ha dado la norma, también se van a movilizar. Vamos a ver en qué termina este proceso. Lo único que es cierto es de que los mercados laborales son muy complejos y sin duda los ciclos económicos, las fases de un ciclo económico influyen bastante en la expansión o contracción de estos mercados. Primero, quienes trabajamos, quienes ofertamos nuestros servicios técnicos, profesionales, laborales, tenemos que saber hacer algo. Las empresas no dan empleo porque es un derecho, dan empleo porque junto a otros factores como las maquinarias, el capital, los recursos naturales, es necesario transformar dichos recursos a través de procesos para producir bienes y servicios de calidad que quiere la gente. Porque si la gente no compra los bienes y servicios de una empresa, simplemente no es viable. Y la gente es muy exigente. No solo, como es normal, la gente quiere precios cómodos, pero hoy hay una tendencia y toda una cultura por exigir calidad en los bienes y servicios. Y bienes y servicios de calidad se produce con profesionales de calidad, técnicos de calidad, obreros de calidad, servicios de calidad. Y esa calidad debe garantizarla la escuela, el colegio, el instituto técnico y la universidad. Pero cuando el sistema educativo está en crisis, no responde a los mercados laborales, no responde a las necesidades de la sociedad, entonces vamos a tener generaciones de jovencitos, generaciones de trabajadores poco productivos y a quienes no es fácil darles empleo. Esas cosas hay que ponernos a pensar. Y entonces, hoy tenemos ese hecho, tenemos en escenario este tema. No creo que este sea un tema que termine el 2016 poniendo a alguien en la presidencia. Estos días vamos a ver de qué manera se plantea los debates finales y las salidas al tema que, como he señalado, posiblemente signifique derogar la norma, mejorarla o darle un plazo de observación para ver su eficacia asociado a que si promueve o no empleo. Por lo tanto, como he señalado en varias publicaciones en las redes sociales, se están movilizando contra esta ley jovencitos y personas que tienen buen empleo. Se están movilizando con esta ley, contra esta ley, personas que no dan empleo. Y se están movilizando también jovencitos para quienes no es esta ley. Reitero, si están confundidos y engañados, rápido se darán cuenta. Pero si como ciudadanos participan con una opinión, con una inquietud, es muy normal en nuestra política. Veremos en qué termina este tema, esta interacción de nuestra política, donde lo ruidoso viene de la movilización de los jovencitos, especialmente de nuestras universidades. Otro tema que deseo comentar es lo que en el plano internacional ha significado la decisión del gobierno norteamericano y cubano de restablecer relaciones plenas, que va a ser un proceso gradual. Aquí es necesario un poco comentar lo que muchas veces no se ha dicho. Distinguidos compatriotas, en el tema de la Revolución Cubana hay mucho argumento oficial, o sea, la que solo sale de La Habana, la que realiza Fidel Castro, Raúl Castro, los hermanos Castro, ¿no?, y su aparato de prensa, muchos de los cuales no es cierto, porque de manera breve quiero hablarles de qué es el famoso embargo. En enero de 1959, efectivamente, un movimiento armado, liderado por los hermanos Castro, derroca
a un gobierno denominado oligárquico, denominado antidemocrático, entre otros. Toman el poder y no era un movimiento comunista, no era un movimiento socialista. Tal es así que el gobierno norteamericano, si no me equivoco, John F. Kennedy, los reconoció, los paseó por Nueva York, les abrió información al mundo, los protegió. Y eso duró 2 años, porque especialmente el gobierno norteamericano veía con buenos ojos que una dictadura oligárquica, antidemocrática, enquistada en el poder, incluso dictatorialmente, ¿no?, sea reemplazada por un movimiento renovador que sea más inclusivo y que ofrecía democracia. Fidel Castro, cuando tomó el poder en Cuba, ofreció democracia. ¿Cómo no va a tener el apoyo, como lo tuvo 2 años, de todo el mundo democrático liderado por Estados Unidos? Y luego, en el contexto de la Guerra Fría entre comunistas, capitalistas, o la URSS y Estados Unidos, Cuba decide quedarse con la URSS, la ex-URSS, la Unión de la República Socialista Soviética, o el bloque socialista mundial. Y cuando toma esa decisión, simplemente de un día para otro, expropió toda propiedad de familias norteamericanas, empresas norteamericanas que estaban en Cuba. Imagínese usted que es extranjero acá, con todas las de ley, y de un momento a otro el gobierno le quita su tienda, le quita su carro, le quita su casa, le quita sus muebles, y simplemente luego le pide que se vaya del país. Esa es una expropiación que para muchos ha sido abusiva, cuando todo estaba bien y tenían todo el apoyo del gobierno norteamericano. Y debido a eso, esas familias expropiadas inician una demanda en Estados Unidos en sus respectivos fueros judiciales, denunciando por expropiación o, en concreto, robo de sus propiedades de parte del gobierno cubano. Y como es normal en las leyes de cualquier país, los jueces lo que hacen es proteger y amparar derechos. Y señalaron que el gobierno cubano debe devolver o pagar un justiprecio por todo lo que ha expropiado. Y mientras no lo haga, como es normal cuando se inicia cobranza de deudores, cobranzas coactivas, decretaron el embargo, que significa que si cierta propiedad, flujo de bienes y servicios que provenga del gobierno cubano hacia, especialmente Estados Unidos, tendría que ser requisado hasta por un monto que compense el justiprecio de todo lo que ha quitado, con el nombre de expropiación. Y eso es lo que se conoce como embargo. Imagínese usted, a usted cuando presta algo y no le pagan, usted inicia el embargo. Y si le han robado y tiene identificado quién le ha robado, el juez dicta un embargo reparatorio, además de procesar el delito. Eso es lo que ha habido. Ese hecho, sin duda, ha sido utilizado y analizado y encubierto políticamente, tanto por los socialistas como por los, entre comillas, capitalistas del mundo, especialmente liderados por Estados Unidos. Y es ese hecho lo que ha permitido que la dictadura cubana de los hermanos Castro, ¿no?, lo utilice para hablar de independencia, soberanía de su país, y ha cohesionado a su pueblo contra el capitalismo o contra Estados Unidos. En todos los demás aspectos, Cuba y Estados Unidos siempre han tenido buenas relaciones. Deporte, educación, cultura, misiones científicas. La buena medicina de Cuba es de origen norteamericano y nunca han dejado de ir a estudiar a las mejores universidades de Estados Unidos muchos estudiantes o ya médicos para hacer especializaciones. Entonces, mucho ojo, no es que acá había una muralla en la que ni se miraban, salvo el embargo económico, que es capturar algún bien, algún patrimonio para resarcir la expropiación, todo lo demás ha sido normal. Pero ese hecho, por lo tanto, del embargo, significó de que no podía haber comercio, porque si Cuba llevaba su azúcar a Estados Unidos, obviamente tenía que ser embargado para ver cuánto costaba y ver cómo se reparaba a las familias expropiadas.
Ese es el origen del embargo. En otras palabras, debido al embargo no podía haber relaciones económicas, porque obviamente iban a ser confiscadas por las consideraciones que estoy señalando. Y para Cuba, Estados Unidos es un mercado solvente, inmenso, a pocas horas de viaje. Me dicen que es 200 millas, si no me equivoco. Y sin duda, en negocios, vender mis productos en lejanías es más costoso, es más difícil que poder venderlo a buen precio al vecino cercano y pudiente. Muy bien. El sistema cubano en sí mismo, desde el punto de vista de la economía, como todos los demás socialismos, ha sido un fracaso. El socialismo nunca ha promovido producción, ni buen empleo, ni buen ingreso, ni buen consumo. Y sin embargo, ese fracaso que es de la propia lógica interna de los socialismos ha sido culpado, ha sido justificado supuestamente en su famosa lucha por dignidad contra, enemigos, el imperialismo, el neoliberalismo y todo adjetivo en el cual han sido muy campeones en acuñarlos los socialistas. Muy bien. Los propios amigos de izquierda, a través de algunas bromas y chistes conocidos, son los que, sin darse cuenta posiblemente, hablan del fracaso del socialismo cubano. ¿Acaso no es cierto que ellos dicen que Cuba fue un éxito en educación, deporte y cultura? ¿Y fue un fracaso en el desayuno, el almuerzo y la comida? O sea, un fracaso en la base material, en los niveles mínimos de estatus de consumo. Pero posiblemente muy ideologizados, ¿no? Yo no sé qué significa. Hay mucho mito en lo que es. En términos de cultura, eso no tiene nada que ver con la Revolución Cubana. Cuba siempre ha sido un país de grandes líderes, de grandes artistas, de mucha música, de literatos. Pero en términos de educación, por ejemplo, ahí hay mucho mito que hoy que ha empezado la apertura, recién se va a conocer. Eso, por ejemplo, que tienen un profesor por cada 5 o 6 alumnos y tratan de venderlo como modelo al resto del mundo, no es que son estándares pedagógicos, científicos, como los que ellos quieren justificar. El problema es que Cuba tiene poca población y el Estado cubano ha educado a miles, si no son, quién sabe, aproximados a millones, que son profesores. O sea, hay hartos profesores. Y entonces para acomodarlos les han racionado pues 5 alumnos. Eso es en concreto. Y ese no es ningún estándar, ningún modelo para decir que es lo mejor en términos pedagógicos. Entonces, hoy que va a empezar, y termino mi comentario en lo que signifique en perspectiva esta apertura, se van a conocer muchos mitos. Muy bien, ¿qué es lo que explica que Raúl Castro y Obama hayan decidido un proceso de distensión, un proceso de resolver el bloqueo y avanzar hacia un entendimiento pleno, especialmente en la economía? Por favor, es básicamente en la economía. Entonces, aquí hay, como muchos habrán visto en las prensa, en el internet, ¿no? Hay hasta 2 tendencias que explican eso. Un sector mayoritario de la intelectualidad y de los analistas señalan de que Cuba ya no da más. Cuba siempre ha vivido de la gracia, del apoyo del mundo socialista, especialmente de la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Fidel Castro parecía, ¿no?, un líder, ¿no?, que pedía para su pueblo apoyo y trataba de alimentar a su inmensa familia. Y entonces cayó Rusia y cayó, por lo tanto, el que subsidia, el que regala. Y luego se apoyó, hace 10 años, en el petróleo casi gratuito de Venezuela, a cambio de que Venezuela le dé trabajo a su excedente de médicos, su excedente de profesores, entre otros. Formas entre ellos, ¿no?, de intercambio. Muy bien, ahora el petróleo que estaba en 120, 130 el barril, ahora está en 60.
A ese nivel de precio es inviable el experimento venezolano y es inviable seguir regalando petróleo, entre otros. Segundo, el aislamiento internacional e interno del chavismo en Venezuela, hoy con Maduro, está con sus días contados, porque eso es insostenible. El mundo repudia esa dictadura, el mundo repudia esa represión. Ese es un primer enfoque. Entonces Cuba dice, o me hundo con Venezuela, o trato de estabilizar una relación que en términos económicos es la que mejor conviene a su economía. Hacer negocios con Estados Unidos, mejorar el flujo de capitales, de inversiones, entre otros. Desde este enfoque, para los socialistas, los hermanos Castro habrían decidido una apertura de la economía cubana al estilo chino. ¿Qué es eso? Se mantiene el Partido Comunista en el Estado, pero desarrollan una economía de mercado para resolver los temas básicos y sostenibles de la base material de cualquier país. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producir? Con criterios de mercado como lo que existe en China. Y entonces, este es un primer enfoque. Hay otro enfoque, poco minoritario en ese tema, en la que el que gana con esto sería Cuba. ¿Qué es Cuba en el mundo? Solo un referente ideológico, noticia, un gesto. No es ninguna potencia económica, militar, ni cosa por el estilo. Y entonces, ¿por qué tiene que hacer una noticia al mismo nivel que el más poderoso del mundo, que es Estados Unidos? Y entonces aparece que en términos mediáticos, Cuba, Raúl Castro, estaría anotándose, como se dice, ¿no?, un notable triunfo, demasiado ruido mediático, entre otros. Muy bien. Primero, esto no va a ser rápido. Muchos creen que va a durar mínimo 5 años, porque hay temas que en concreto seguramente van a resolver. Van a ir gradualmente desmontando los mutuos bloqueos que han existido. Lo único que queda claro, sin embargo, es de que en lo inmediato el pueblo cubano se va a reencontrar, porque hay un pueblo cubano en el resto del mundo, aquellos que han fugado, aquellos que no murieron en ese intento, y que son millones, especialmente en Estados Unidos. Va a haber entrada y salida normal, por lo tanto la familia cubana, el pueblo cubano se va a reunificar. Los cubanos afuera son gente de emprendedora, con dinero, que posiblemente va a inyectar, apoyando a sus familias, sacándolos de la miseria, y eso naturalmente que alegra. No podemos justificar ningún tipo de dictadura, de ideales, de valores que tengan la miseria a su gente. Esas cosas hoy ya no son valoradas. Eso es, prefiero morirme de hambre por mis principios. Eso es demagogia, eso es injusto, eso es inhumano. Eso sí va a cambiar de manera rápida con esta noticia de apertura. Habrán procesos de, al menos en Estados Unidos, los congresistas republicanos, que son la mayoría, ¿no?, posiblemente van a ajustar esa agenda, pero es correcto que en tendencia todos los pueblos tengan vínculos, se relacionen. Ya alguna vez el Papa Juan Pablo II, al llegar a Cuba, señaló que el mundo debía abrirse a Cuba y Cuba debía abrirse al mundo. Históricamente, pues, de manera, hay una ironía, no hay un anejo, una coincidencia histórica con el actual Papa, ¿no?, Francisco, que ha sido vital y crucial para acercar a estas dos posiciones e iniciar un camino del restablecimiento de las relaciones plenas entre Estados Unidos y Cuba. Hoy, por lo tanto, ya tenemos un gran tema de análisis hacia adelante en nuestros programas, porque esto va a ser un gran debate, va a generar buen análisis y de la cual tenemos que sacar buenas lecciones de lo que fue y de lo que debería ser. Con esto doy pase a una brevísima interrupción del programa para luego volver con una interesante entrevista con un distinguido docente universitario sobre las elecciones de la Asamblea Estatutaria realizadas el día de ayer, viernes 19, y esto es un gran cambio sin duda para nuestro sistema universitario. Pausa y volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional.
Este domingo a las 6 de la tarde. Debate con Washington Alosilla en RTV. Siempre con la verdad. Feliz Navidad. Vengo de muy lejos. Sí, de las tierras del norte. Estoy preparando una buena Navidad para ti. Os deseo felicidad y deseo que el año que viene sea próspero para vosotros y vuestras familias. Guayma Producciones y sus éxitos. Aquí en RTV El Diario. Todos los domingos de 6 a 8 de la mañana. Recorriendo los pueblos del Perú profundo. Y siempre con la calidad y garantía de Guayma Producciones. Orgullo de las provincias altas. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en Homionatura, presentan mejoría en su salud. Dolores totalmente fuertes en la parte de la columna, los hombros, el cuello y la cadera. Tenía 8 vértebras que estaban totalmente mal. El doctor, en forma tan asequible, tan profesional, me trató los primeros días. ¿Cómo se siente, señor José? Perfectamente bien. Primeramente que me siento más joven, más ágil. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, frente al Prona. Teléfono 25 1480. ¡Qué mainayan, Alillanchu! Hola, amigos del Cusco. Soy su amiga María Jesús Rodríguez, la Miski, y les tengo una gran noticia. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, todas las familias cusqueñas estarán conectados con su programa A Todo Perú con la Miski en RTV, Televisión Cusqueña. Con lo mejor de nuestras manifestaciones culturales, música, danza, costumbres, viajes, todo a través de su programa A Todo Perú con la Miski en RTV, Televisión Cusqueña. Anuncio que estoy con un catedrático universitario de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Se trata del doctor Félix Hurtado Huamán. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad San Antonio del Cusco, es magíster por la Universidad Nacional Agraria de La Molina y doctor por la Universidad Nacional de México, Autónoma de México. El día de ayer, viernes 19, en nuestra UNSAC, por fin se llevó a cabo
las elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea Estatutaria, 24 docentes y 2 estudiantes. Estos 36 delegados hoy tienen que abocarse a redactar el nuevo estatuto de nuestra universidad. En cuanto hay una nueva ley para la universidad, tiene que haber un nuevo estatuto. Esto ha debido realizarse ya en los meses de agosto, septiembre, pero por X razones se estaba posterga y posterga. En nuestra UNSAC ha estado habiendo una inquietud incorrecta, una actitud incorrecta, especialmente de parte de la autoridad central, de no querer cumplir en los plazos establecidos por la norma con algunas obligaciones que se ha establecido para las mismas. Por ejemplo, se tenía, en cuanto se dio la norma, 25 días para convocar a elecciones para la Asamblea Estatutaria, algo que no se ha hecho. Y luego 55 días para elaborar el estatuto, trabajar el estatuto. Bueno, hoy felizmente se ha elegido a los integrantes. La norma también decía que hay que trabajar a un plan integral de fortalecimiento institucional. Y bueno, de alguna manera, hace aproximadamente un mes, también felizmente la universidad ha conformado sus comisiones respectivas y está trabajando esta obligación que esperamos que sea un gran instrumento de política pública educativa para sacar adelante el progreso, el desarrollo de la universidad en un contexto que es un debate importante en nuestra Casa Antoniana, que es mejorar la calidad educativa, o podemos hablar mejor de procesos de acreditación de nuestras carreras profesionales y todos los componentes de la universidad. Muy bien, en estas elecciones del día de ayer han participado 3 listas, de las cuales en primer lugar ha ganado Dignidad Antoniana, básicamente un grupo que se ha estado caracterizando por ser el grupo de oposición más organizado a las actuales autoridades. En segundo lugar ha quedado la lista de las actuales autoridades y en tercer lugar un grupo bastante nuevo en proceso de formación en términos de grupo, que es Acuerdo Antoniano hacia el siglo XXI. La importancia de esta elección es la siguiente: va a cambiar la coyuntura política en nuestra universidad. Es la oposición la que ha ganado, en otras palabras, y la oposición controlará la Asamblea Estatutaria. Y esto no solo significa que en ellos recae la responsabilidad de redactar un buen estatuto, movilizando y promoviendo la mayor participación posible de nuestra comunidad antoniana y de nuestra sociedad, sino también ellos van a interactuar en la política universitaria y podemos decir que, por lo tanto, desde que se instale la Asamblea Estatutaria, habrán 2 referentes de gobierno en nuestra universidad. Y vamos a ver cómo se presenta esa interacción en la que, en verdad, algo que ya se acababa, algo que ya estaba en crisis, ¿no?, tiene sus días contados, mientras que veremos de qué manera lo nuevo, la mejor y la mayor representación actual, de qué manera se proyecta como promesa creíble de cambio y progreso para nuestra UNSAC. Un primer tema que quiero hablar entonces con el doctor Félix Hurtado Guamán es la apreciación que nos puede dar él justamente de este proceso electoral y el cambio que ha de significar en nuestra política universitaria. Doctor Félix, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches. Ante todo, para agradecerte por haberme invitado a tu programa, que tiene mucha sintonía, y una vez más por la gentileza de tenerme en tu espacio televisivo. Bueno, efectivamente, la UNSAC ha celebrado el día de ayer las elecciones para la Asamblea Estatutaria con un serio retraso de más de 4 meses. Por ejemplo, ¿no?, para el día 30 de agosto de este año ya había 8 universidades que ya estaban con su asamblea estatutaria. Sí. El 30 de agosto ya había 8 universidades y nosotros ni pensábamos todavía. Entonces, había pues seguramente intereses creados para retrasar y ponerle 1000 zancadillas a este proceso, y bueno, pues ha hecho de que a la finalización del año recién podamos llevar este proceso electoral. Eso es por un lado. Por otro lado, el día de ayer en realidad ha habido una fiesta democrática en la universidad, se han llevado a cabo las elecciones y la comunidad antoniana
ha elegido, pues, ha acudido mayoritariamente a las elecciones y ha elegido a los mejores personajes para que los represente en la Asamblea Estatutaria. Y como manifiestas, ha ganado en realidad la oposición y que va a significar un gran cambio en el manejo de la universidad, pero sobre todo en todos los elementos, los componentes que va a tener la nueva Carta Magna de nuestra universidad, o sea, el nuevo estatuto. Entonces seguramente el día martes se va a entregar ya las credenciales y las personas que están en la Asamblea Estatutaria van a tener 55 días para poder diseñar una Carta Magna que nos va a regir seguramente los próximos 15, 20 años de la vida institucional de la UNSAG. Particularmente los que conformamos la lista de Acuerdo Antoniano Siglo XXI, pretendemos lanzar a nuestra universidad a la modernidad, a la eficiencia, a la eficacia y procurar colocarlo de verdad a la UNSAG entre las mejores universidades, por lo menos de Latinoamérica. Ese es nuestro deseo. Es muy importante que algunos docentes que incursionan en la política, que ya han logrado representación, estén imbuidos de sueños, de ganas de trabajar, de hacer señalamientos. Eso es muy importante. Y hoy que se va a hacer las reglas de juego para la UNSAG por los próximos 20 o 30 años, todo eso tiene que traducirse a través del consenso en las mejores normas posibles para el conjunto de estructuras, de temáticas que compone la gestión y el gobierno universitario. El doctor Félix Hurtado ha sido elegido integrante de la Asamblea Estatutaria y de manera especial lo he invitado a este programa para conversar con él sus puntos de vista de cómo organizar en el estatuto, cómo contemplar en el estatuto el tema de la investigación científica, que es para muchos una de las funciones principales de las universidades. Además, nosotros tenemos plata, hay canon, bastante canon para la investigación. Entonces, hoy, ¿cómo conjugamos normas adecuadas para promoverlas y que sea un escenario para un uso eficaz y eficiente de estos recursos en ese tema? Pero, ¿cuál es la importancia? ¿Dónde debe estar orientado? ¿De qué manera la gestión? Eso quisiéramos preguntarle al doctor Félix Hurtado. Bueno, en realidad, gracias por la pregunta. Yo tengo cierta experiencia en el tema porque a partir entre los años 2011 y 2012 tuve la oportunidad de ser director del Consejo de Investigación de nuestra universidad y precisamente en mi gestión es que se creó el Vicerrectorado de Investigación. Y bueno, aparte de haber transitado en varias universidades en mi calidad de estudiante de maestría y estudiante de doctorado, entonces conozco más o menos la manera como debe estar organizada una buena universidad para que la investigación se administre de la manera más eficaz y eficiente. En nuestra universidad tenemos varios cuellos de botella que limitan seriamente una eficaz administración de la investigación. La primera, precisamente, es la administración de la investigación. Actualmente la administración de la investigación, precisamente con los fondos del canon, es muy lenta, es muy inflexible y no es apropiada como para realizar investigación. Entonces, una de las propuestas es de crear una unidad especial de administración para la investigación, con personal administrativo capacitado para administrar la investigación. Los años 2010, 2011, cuando recién se estaba implementando la ejecución de proyectos con el canon, nos dimos con la sorpresa de que en realidad el personal administrativo, por ejemplo, no estaba capacitado para administrar dineros destinados a la investigación. Creía que era como administrar recursos financieros como para cualquier otra actividad universitaria, pero no es así. Entonces necesitamos una unidad especial de administración. Eso es por un lado. Eso es para el canon. Por otro lado, necesitamos el Cusco, el departamento del Cusco, la ciudad del Cusco, es un imán
para que vengan fondos de otras partes del mundo. Pero hay seria limitación de que financiamiento de otras partes del mundo llegue a la USAC, porque cualquier dinero que entra a la caja de la universidad es difícil de administrar. Entonces hay que de una vez formalizar en el estatuto la creación de una fundación especial para la administración de fondos de donaciones para investigación. Y no solo eso, que facilite la llegada de investigadores de cualquier parte del mundo para ejecutar investigación en nuestra universidad. Entonces, ahí tenemos dos propuestas para flexibilizar la administración y agilizar la administración de la investigación. Eso es por un lado. Por otro lado, en la actualidad hay serias limitaciones para incentivar, para motivar la investigación dentro de los docentes de la USAC, porque hay limitaciones para pagar al docente que hace investigación por un trabajo adicional esforzado que es hacer investigación. Solamente los colegas y los profesionales que hacen verdadera investigación saben cuán sacrificado es hacer investigación. Y ese trabajo sacrificado debe merecer un estipendio, un pago que debemos contemplarlo como un pago por productividad o con bonos, por investigación realizada, por investigar que se está haciendo, por investigación realizada, por investigación que se está realizando, debe haber necesariamente un pago adicional que estimule al docente a hacer investigación de la verdad, en serio, ¿no? Entonces, esos son algunas de nuestras propuestas en investigación, pero hay otros temas relacionados a la investigación. Por ejemplo, en la actualidad, básicamente la investigación está dirigida para que lo realicen investigadores docentes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y eso en realidad es una seria limitante, porque en realidad la investigación, la factibilidad de hacer investigación con dineros de la USAC debería estar abierta a la comunidad que lo necesita, que necesita resultados de investigación. Entre ellos, por ejemplo, están las empresas, ¿no? Tanto las empresas grandes, medianas como pequeñas necesitan resultados de investigación que se apliquen a esas empresas para que esas empresas puedan crecer y desarrollarse. Eso es por un lado. Por otro lado, hay, por ejemplo, los gobiernos distritales, gobiernos provinciales, el gobierno mismo regional, etcétera, tienen proyectos de desarrollo. Esos proyectos necesitan resultados de investigación que deben ser incorporados a esos proyectos para que sean mucho más eficientes esos proyectos. Entonces, necesitamos vincular fuertemente la universidad a la sociedad, ¿no? Entonces, debemos generar mecanismos para que pueda haber investigación desde investigadores que no necesariamente sean docentes, sino de fuera de la universidad, y multiplicar las posibilidades de hacer uso del dinero, por ejemplo, del canon, de esa manera, con investigadores externos a la universidad. Entonces, ahí tenemos un conjunto de propuestas para hacer pues de que nuestra investigación, relanzar la investigación. Y ya sabe el televidente, los que nos están escuchando, que una función muy importante de la universidad es formar profesionales, pero no se puede formar profesionales de alto nivel si es que no hay una investigación científica, tecnológica y humanística también de alto nivel. Entonces, necesitamos investigación para que el profesor universitario se coloque en la punta del conocimiento y ese cumbre del conocimiento lo pueda transmitir a través de los sílabos a los estudiantes universitarios. Doctor Hurtado, algo que también es importante desarrollar en lo que es investigación desde nuestra universidad, y ojalá que en el estatuto se pongan esas atribuciones, esas funciones, es de que necesitamos liderar la investigación científica en la región, insertarnos en las redes de investigación del país y del mundo. Mal que bien, hay sectores que investigan en riego, en agua, en medio ambiente, en ciertas políticas como transporte, investigan en educación, investigan en salud a través de ONGs, ministerios, oficinas descentralizadas. ¿No cree usted que la UNSAC, teniendo un gran acervo intelectual, profesional y recursos del canon, debería liderar para generar sinergias, para evitar duplicidades, para llegar con más eficacia a los problemas que sufre la gente
para traducirlos en problema objeto de investigación y a través de la misma, a través de la investigación científica, entregar resultados. Porque la investigación por investigación no sirve de nada, para terminar con un libro que queda en la biblioteca. Se debe investigar los problemas que tiene la gente. ¿No le parece, por lo tanto, que la UNSAG también debe liderar la red de investigación científica? Efectivamente, doctor Dávila. Por ejemplo, en nuestra región existe el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología, ¿no?, que inclusive en sus primeros momentos fue impulsada por una ONG a la que nos integramos las universidades de nuestro medio y el gobierno regional y otras entidades más. Sin embargo, poco a poco hemos ido perdiendo liderazgo hasta tal punto que prácticamente la presencia de la UNSAG se ha minimizado en el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología. Eso, por ejemplo, en el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología nosotros debemos ser los líderes, porque nosotros tenemos los profesionales, una gran cantidad de profesionales en la universidad. Somos 832 profesionales nombrados, de los cuales mucho más de la mitad son principales. Hay una gran cantidad ahora de doctores, hay magíster que tranquilamente podemos liderar con esa gran cantidad de docentes la investigación en la universidad. Y efectivamente debemos repotenciar todas las redes que puedan existir, por ejemplo, vínculos entre universidad y la empresa, ¿no? Por ejemplo, en la universidad tranquilamente se pueden crear los semilleros, los talentos empresariales, y está mencionado en la ley que se puede promover, impulsar empresas lideradas por estudiantes, para que ya en su carrera profesional vaya aprendiendo en la práctica cómo es que se gerencia, qué problemas tiene una empresa para crecer y desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces debe haber una formación de talentos empresariales, pero no solamente eso, también debe haber semilleros de talentos para la investigación científica. Inclusive la universidad misma puede promover el descubrimiento de talentos, no solo a nivel universitario, sino en las escuelas, en los colegios, en los institutos, porque hay recursos humanos suficientemente talentosos como para descubrirlos desde las primeras edades. Entonces, tiene el deber la UNSAG como una institución pública de promover esas redes, alianzas y promover el talento humano en sus diferentes esferas, no solamente talento empresarial, sino también talento científico y otros talentos también. Bien. La UNSAG, nuestra tricentenaria UNSAG, por lo tanto, ha de iniciar un proceso de reingeniería de su norma interna, el estatuto. Creo que todos los académicos tenemos bien claro los grandes problemas que tiene nuestra UNSAG y tenemos que tener la capacidad de aportar soluciones y muchas de ellas traducirlas en nuestro estatuto. Vamos a, por lo menos, tener unos 6 o 7 meses de intensa política en nuestra UNSAG, asociado al debate y la participación para redactar un buen estatuto que dure 20 o 30 años, que lo respeten todos, porque tiene que constituirse en el acuerdo de todos. Asociado a esta interacción de alta política, vamos en nuestro programa, hacerle un seguimiento a ese debate, intentaremos dar opinión sobre ese debate e invitaremos también a otros distinguidos integrantes de la Asamblea Estatutaria con fuerte experticia y especialidad en otros componentes de la gestión universitaria. Eso es lo importante cuando se analizan problemas, siempre actuar, conversar, promoviendo la participación y conociendo la opinión de los mejores expositores de propuestas de cambio y reforma que necesita nuestra universidad. Como habrán visto, el tema de la investigación es una gran promesa para sacar a la universidad hacia la sociedad como capacidad científica y tecnológica de la Casa Antoniana para ir a enfrentar los problemas y dar soluciones a nuestros productores agrarios, a nuestros microempresarios, a nuestros sectores sociales, en nuestros temas de orden cultural, entre otros. Agradezco bastante la presencia del doctor Félix Hurtado Guamán, integrante de la Asamblea Estatutaria de nuestra UNSAG. Sus últimas palabras, por favor, doctor Félix. Gracias. En realidad, en el tema de la investigación científica hay muchos temas por hablar, por debatir.
Y, por ejemplo, en la universidad se debe repotenciar y fortalecer la existencia de los institutos de investigación. Hay institutos de investigación por facultades y hay institutos de investigación multidisciplinarios que no están siendo fortalecidos. Entonces, en el estatuto se debe fortalecer de una manera potente, porque en esos institutos es donde se deben formar las comunidades científicas. Allí es donde se debe debatir la pertinencia de los proyectos, la pertinencia de los resultados, la difusión de los resultados de investigación. Entonces, vamos a impulsar también el fortalecimiento y la creación de institutos de investigación, numerosos institutos de investigación en nuestra universidad, porque ese va a ser la célula de la investigación. Bueno, agradezco su invitación y espero que esta no sea la última vez. Gracias. Gracias a usted. Con esto damos por finalizado nuestro programa de hoy y reiteramos nuestra gratitud al periodista Washington Alosilla Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra de repetición en la gran ciudad del Cusco de nuestro programa Poder y Desarrollo Regional. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.